está fuerte lo que vamos a hablar ahorita. ¿Tienen hijos? Y si no tienen hijos, seguramente son hijos, ¿no? Entonces, Marcela Escalera, que es psicóloga clínica, directora del Instituto Newfield en español y coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo, está con nosotros porque vamos a hablar de nuestros hijos y la vergüenza, o de nosotros como hijos y nuestra propia dosis de vergüenza. Entonces, para empezar, yo creo que tenemos que definir, Marcela, ¿qué es la vergüenza? Claro. Fíjate, Marta, que la vergüenza es un sentimiento que nos hace sentir que no somos apropiados, que no somos invitados, que somos inadecuados, Que no somos dignos. que no cabemos. En pocas palabras, como si nuestra existencia no fuera naturalmente invitada. Ajá. Es como si tuviéramos que cambiarnos para poder existir. Nos tenemos que editar, cambiar cosas de nosotros. Ok, pero antes de hablar de cuál es la correlación con los padres, quiero que me digas cuáles son aquellas cosas que más vergüenza generan. Pues fíjate que es súper difícil definirlo, porque habrá personas a quienes sea su físico, a otras es su intelecto, a otras es sus emociones, a otras, ¿sí me explico? O sea, ahí en todos los ámbitos de la vida va a haber cosas que nos hacen sentir que lo hicimos bien, que valemos, que cabemos, y va a haber muchas otras que nos van a hacer sentir que no. Entonces, a un niño, ¿qué sería lo que le haría sentir vergüenza? Pues la más importante tiene que ver con la relación. Es cuando sentimos que en la relación con el otro no somos vistos como seres completos tal y como somos. A ver, abro hilo, ¿Sí? ¿ok? Y si ustedes tienen identificada cuál es su vergüenza, o pueden identificar de qué posiblemente tengan vergüenza sus hijos, compártanos. Pero, ¿sabes qué pienso? Por ejemplo, los hijos que no llevan el apellido del papá, que no son reconocidos, tienen una gran huella de vergüenza. Por ejemplo, el sentir que naciste en una familia que no es como tú la hubieras querido o que no es como tú lo hubieras imaginado, da mucha vergüenza. Claro. Puede ser físicamente, tener algún rasgo físico, un lunar, la nariz El grande peso, o muy pequeña, tu sí. peso, eso te puede generar vergüenza. Por ejemplo, te puede generar vergüenza no ser bueno para las matemáticas o de pronto no tener habilidades para comunicarte. O te puede generar vergüenza ser diferente porque tienes Asperger, ¿no? Parte del espectro Claro. autista, o porque tienes déficit de atención, o porque O tienes porque eres alguna muy tímido. discapacidad, o porque eres muy Muy tímido. tímido, o a lo mejor tu preferencia sexual. A lo mejor tu nivel socioeconómico. ¿Sí me explico? O sea, es que en cada ámbito que tú me menciones puede haber un área de fortaleza, pero asimismo puede haber un área que te avergüence. Y la vergüenza de uno puede ser ridículo para alguien más. Exactamente. Pero la vergüenza no se juzga. Exactamente, porque no tiene que ver necesariamente con algo real, Marta, y esto es algo muy importante. Nosotros tenemos adentro partes nuestras que nos avergüenzan. Tú tienes una parte que cuando llegan te dicen, no, bueno, ahora sí te vestiste, que qué bárbaro, o sea, te hubieras puesto no sé qué, mira, ellos vienen tal, no, y te está como juzgando, tienes ahí esta parte propia, adentro una voz interior que nos juzga, a la vez que tenemos una parte interior que nos reafirma. O sea, estas vocecitas están adentro de nosotros y no siempre hablan de la realidad, porque no sé si te ha pasado con alguna amiga que de pronto te dice, voy a poner un ejemplo muy, muy común, subí de peso, es que me veo, y tú le dices, oye, yo te veo súper bien, ¿no? O de repente a lo mejor te dice, oye, es que esto que comenté ahorita creo que no fue lo adecuado, y tú le dices, oye, yo lo oí que estuvo bien. Entonces no tiene que ver con la realidad ni con la apreciación de los otros, tiene que ver con nuestra apreciación. Ok, ¿de dónde inventamos sentir vergüenza de lo que sentimos vergüenza? Pues te voy a ir a la raíz profunda de donde viene la vergüenza, y es en las relaciones que tenemos con nuestros papás cuando somos chicos. Hay heridas de vida, y justo este tema de la vergüenza surgió cuando hemos hablado acerca de cómo los papás, sin darnos cuenta, podemos lastimar a nuestros hijos e inclusive podemos repetir patrones de aquello que nos hirió. Entonces, un niño o un joven forma su autoestima, forma los rasgos de su personalidad, forma su individualidad a partir de la relación
con sus papás o con las figuras de adultos más importantes en su infancia. Y si el mensaje que yo recibo es de no eres adecuado, no te acepto, o solo te quiero si cumple ciertas características, adentro de mí se va formando este pequeño juez. Claro. Ajá. Que entonces me va a traer en friega el resto de mi vida, porque nunca va a ser suficiente. Ya saben que aquí todo el mundo se tiene que echar a nadar. Yo porque tengo un micrófono enfrente, pero ustedes tienen en la mano Twitter, entonces se me van cooperando, ¿eh? Me estoy riendo porque yo crecí con una vergüenza de ser curveada. Ok. De tener, ya saben, cintura, nalga, cadera, chichi. Porque mi abuela siempre me dijo, y ella hacía lo mismo con ella misma, siempre me dijo que yo tenía el cuerpo de una guitarra. Entonces, que yo debería de usar siempre sacos a la cadera que fueran rectos, que me taparan esas curvas, cosas un poco sueltas, cosas que no marcaran mi cuerpo. Sí. ¿Ok? Entonces, yo crecí con vergüenza de ser curvosa. Claro, claro. Y me tomó hasta los 34 años de edad atreverme a poner un vestido embarrado. Y sacarle jugo. Y sacarle jugo a la curva. Claro, claro. Pero para que vean que cada quien trae su vergüenza. Claro, claro, por supuesto. O sea, a mí de pronto me dicen, es que eres muy inteligente. Y yo hay una parte mía que dice, pues sí, pero también soy muchas otras cosas, ¿no? Entonces, de repente, como que quisiera ser más ligera, quisiera poder tener una conversación que fuera como más Claro. light, ¿no? Claro. Que no siempre fuera tan profunda. Y eso de pronto tienes adentro como este juicio que te dice, otra vez te fuiste profundo, ¿no? A lo mejor antes de que tú lo pudieras procesar, otra vez te viste muy sinuosa. Entonces, es este juicio interior, Marta, que no necesariamente, yo lo quiero insistir, tiene que ver con la realidad, pero es el cuento que nos contamos nosotros. Y en realidad lo que nos está diciendo es que no somos celebrados, no somos invitados a ser lo que somos. Claro. A ver, dame otro ejemplo. Por ejemplo, tú tienes un niño que a lo mejor está en la escuela y de pronto hace una pregunta y sus compañeros se ríen. Y de repente ese niño dice, no vuelvo a levantar la mano y no vuelvo a hablar y a mí no me gusta pasar al pizarrón. Y entonces se empieza a retraerse, porque una característica de quienes sentimos vergüenza es que nos queremos hacer invisibles. Queremos que no nos vean, nos queremos meter en un lugar donde nos aislemos del otro. Y yo creo que todos llevamos un poquito de esto en nuestra vida. Como ponía el ejemplo hace rato, ¿no? Llegas a un lugar y vas vestida a lo mejor demasiado formal. Y quizá era algo más casual y te ves guapísima, pero te sientes inadecuado y entonces dices, algo está mal en mí. Porque la vergüenza implica que algo está mal en mí. Claro. Fíjate que después de mucho tiempo de terapia, ya está muy difícil que algo me dé vergüenza. Ah, qué maravilla. Pero me costó mucho trabajo. Mira, Ginny dice, yo de chiquita, fíjense la sensibilidad que tienen sus hijos. Yo de chiquita hablaba como merolico. Y mi familia decía que mi voz era súper molesta porque era muy aguda. Desde ahí, yo dejé de hablarle a todo el mundo porque me daba mucha pena. Hasta que fui adulta y superé eso. Pero eso hasta como a los 20 años, ¿eh? Claro, porque te marca, te impide. Y fíjate cómo te lo dijeron en la infancia y no es que el resto del mundo te lo siga diciendo. Porque a lo mejor tu novio, tus amigos en tu trabajo ya no lo piensan. Quien se lo sigue diciendo eres tú. Claro, 100%. Ahora, ¿qué pasa a ese niño que hizo esta pregunta que era inadecuada en la escuela? O esta Marta que llegó a esta reunión y de pronto sintió que iba vestida de una manera diferente a las demás. Sí. Pues que si traes una herida de vergüenza, Marta, eso te marca y eso te determina y te empieza a aislar. Pero si es simplemente un sentimiento pasajero que todos hemos vivido, yo una vez me acuerdo que iba llegando a un lugar, a una cafetería, donde había muchísimos chavos que estaban ahí tomando café y platicando, y de repente me resbalo y me caigo en medio de todos, de esos que quieres que se abra la tierra y te trague. Y me levanté con toda la vergüenza del mundo y seguí caminando con ese moretón en mi autoestima. Pero seguí caminando. Todos hemos vivido situaciones de vergüenza. Hemos dicho algo inadecuado, hemos cometido un error, pero eso es una vergüenza pasajera. Aquí estamos hablando de la herida de vergüenza que nos acompaña. Carla dice, a mí siempre me dijeron que yo era muy floja y que por eso iba siempre mal en la escuela. Hoy siento una gran vergüenza cuando no sé algo. Claro, claro. ¿No? Sí. A ver, compártanme sus vergüenzas, aunque estén muy fuertes.
Estamos hablando de algo bien fuerte con Marcela Escalera, que es la vergüenza. Y la vergüenza la tenemos porque alguien en nuestra vida nos dijo que por eso, o por ser así, o por tener aquello, o por verte como te ves, o por venir de donde vienes, es digno de ser vergonzoso. Sí, y todos llevamos, todos, Marta, porque ningún papá es perfecto, ningún entorno social es perfecto, y nos inculcan las instituciones, además, temas que nos hacen sentir vergüenza. Claro. Ajá. Entonces, todos cargamos con nuestro costalito. Verlo es el primer paso hacia la sanación. Y eso es definitivo en cualquier tema que platiquemos, Marta, porque justo la vergüenza es algo oculto. Es algo que luchamos tanto por ocultar que se reproduce como champiñón, ¿no? O sea, se hace mucho más grande. Entonces, es una lucha constante porque la queremos quitar. Claro. Y en realidad, fíjate, a la vergüenza la debemos invitar. Es reconocerlo y decir, esta parte mía me hace sentir mal. Me estoy dando cuenta que esto me sucede. La sanación para la vergüenza tiene que ver con la compasión, Marta. Con que tú te puedas voltear a ti, a ver, y puedas decir, sí siento vergüenza, y me voy a quedar con ella, y no pasa nada. Y la puedo tolerar, y puedo de pronto empezar a tener otros recursos que me van a ir permitiendo abrirme camino, no atorarte en ella. Porque el gran problema de la vergüenza es el secreto. Tú crees que nadie sabe lo que tú sabes, tú tratas de ocultar lo que tú vives y te metes en esta maraña. Entonces, con niños pequeños, la mejor manera de evitar la vergüenza es obviamente evitando la crítica. Claro. Pero a veces no es algo, como en este caso intencional, de Sol, claro, no es algo con intencional, no es algo que ni siquiera pensemos que va a causar que el otro se avergüence. Entonces es cuando nuestros hijos viven vergüenza, darles espacio para expresarlo. Me sentí avergonzado, no me gustó, me sentí incómodo. No quiero que esto vuelva a pasar. Ok, entonces, para todos los que están con hijos, chicos, medianos, inclusive grandes, ¿cómo le haces para no reforzar la vergüenza que ya traen o para no crearles vergüenzas nuevas? Claro. En primer lugar, volteándote a ver a ti, y siempre que platicamos yo regreso a este punto. Lo primero es que yo tengo que ver qué me avergüenza a mí de mis hijos, porque mis hijos me aprietan botones que yo no conocía, y de pronto tener un hijo bonito o deportista o académicamente exitoso o económicamente exitoso, a veces pasa a tener que ver conmigo, ¿no? Yo proyecto en mis hijos cosas que yo no tuve, que yo quisiera. Entonces, lo primero es darme cuenta de eso, y tú y yo hemos platicado, Marta, de que a los hijos hay que llorarlos a veces. Necesitamos llorar lo que no son. Necesitamos reconocer que esa hija no es tan bonita como tú hubieras querido, no es tan inteligente, no tiene un desempeño académico, no es tan alta o tan bajita como tú querías, Es que y llorarlo. no puedo creer lo que acaba de decir Marcela, porque cuando lo dijiste se me quedó para siempre. A los hijos se les quiere y se les llora. Sí, hay que llorar la parte que no son, porque entonces vamos a poder ver la perfección que hay en ellos. Pero si no, seguimos en un espejismo. Entonces, el primer trabajo para evitar generar vergüenza en nuestros hijos tiene que ver con un trabajo personal. Yo me volteo a ver cuáles son estas partes que aprietan mis botones, y yo puedo elegir y decidir como un adulto qué hago con eso. Yo puedo reconocer todo lo que es mi hija o mi hijo que me choca. Sí, exacto. Que no doy crédito, que no entiendo, que no puedo creer. Sí. Reconciliarte con eso, pues ese es el primer paso natural. Y ese es el regalo de la maternidad y de la paternidad. Te mueve tanto el hijo o la hija que te hace madurar, Marta, que te mueve a un lugar diferente como persona y como ser humano. Nuestros hijos nos dan los gozos más maravillosos del mundo y las heridas y dolores más profundos, y todo este movimiento emocional mueve a la maduración. Entonces tenemos la oportunidad de madurar. Entonces, lo primero es voltearnos a ver a nosotros, y lo segundo es voltearlos a ver a ellos, porque hay cosas de nuestros hijos que genuinamente nos pueden preocupar, y nuestra labor es criarlos y dar un entorno donde puedan ser mejores seres humanos. Entonces, bueno, lo que tenga que trabajar con mis hijos para quitarles obstáculos del camino, qué maravilla. Pero cuando son estas cosas que vienen de mí y que solamente me lastiman a mí, me dan vergüenza a mí, las necesito trabajar yo de manera personal y cuidarlos de mí, cuidarlos de mis comentarios, de mis descalificaciones, a veces, Marta, de mis gestos, porque a los hijos los lastimamos con una mirada, con un pequeño gesto, con ignorarlos, con un comentario que los descalifica.
los podemos aniquilar. Entonces, tener este cuidado de protegerlos de nosotros y, por supuesto, del entorno, de la abuela, del tío. Tener el cuidado de proteger a tus hijos de ti. Sí, claro. O sea, ¿les acaba de caer el 20 lo que acaba de decir Marcela? Sí. Tener el cuidado de proteger a tus hijos de ti. Sí. Hay un dicho, no sé si lo habías oído, que Dios le da a los niños 2 papás para que uno lo proteja del otro. Fíjate. Pero lo peor de todo es que de quien más tenemos que proteger a nuestros hijos no es de los secuestradores, no es de los abusadores, no es de los bullies, es de uno mismo. Claro. Es de esta herida que en la casa estamos haciendo. Y te voy a decir una cosa, tratar de proteger a tu hijo de tu pareja, salvo en situaciones de abuso y en situaciones legales que hay que hacerlo, es una misión imposible. Tú lo que puedes hacer es trabajar tu relación con tus hijos y darles un lugar seguro, independientemente de cómo sea esa mamá o ese papá que comparte la crianza contigo. O sea, tratar de cambiar al otro, Marta, es una fantasía y es importante entender que lo que nuestros hijos necesitan es un lugar seguro en la relación contigo donde tú valides su emoción, donde tu hijo te pueda decir, mamá, sentí vergüenza en la escuela porque levanté la mano y contesté mal la pregunta de matemáticas y todo el mundo se rió y tú le puedas decir, te entiendo que sentiste vergüenza. Y ven, platícamelo, ¿cómo la sentiste? ¿Dónde la sentiste? ¿Qué podemos hacer con ella? La podemos dibujar, la podemos platicar, la podemos brincar. Es decir, las emociones son energía, Marta, y hay que moverlas. Entonces, cuando tú a un hijo le dices que sentir vergüenza, que sentirse inseguro, que sentirse frustrado, es parte natural de la vida y lo normalizas, entonces le ayudas a que esto pase. La emoción no se tiene que quedar ahí, pasa. Pasa y crecen y maduran con eso que están sintiendo. Ay, Dios mío. Y luego, el vínculo con la vergüenza, ¿qué tiene que ver? Pues cuando nosotros nacemos, Marta, nos agarramos al vínculo de aquellos adultos que se van a hacer cargo de nosotros. Y digo nos agarramos porque lo hacemos emocionalmente, físicamente. Como seres humanos no podríamos sobrevivir si alguien no nos cuidara. Pero emocionalmente nos nutrimos de esta relación. Entonces, justamente cuando nosotros tratamos de ser un ancla emocional para nuestros hijos y un remanso de paz, Marta, es importante ser un refugio para nuestros hijos, no un campo de batalla. Y muchas veces estar en casa, estar en la relación con los papás es un campo de batalla. Eso es lo que hay que reflexionar. Cuando los adultos les damos a nuestros hijos espacios para ser, para existir completos, entonces estamos cuidándolos de la vergüenza. Esto no quiere decir que no va a haber cosas con las que tengamos que trabajar. Ok, pero es que le tengo que decir algo a Marcela. Dímelo. ¿Saben qué es lo peor? Que ni siquiera le tienes que decir a tu hijo, porque tu hijo sabe lo que piensas. Pensemos así, que tu hijo es gay y no ha salido del closet y no te lo ha dicho porque se muere de pánico, porque probablemente tu hijo sabe si tú eres totalmente homofóbico. Y no le tuviste que haber dicho nada. Entonces, no solamente es lo que uno dice. Nuestros hijos nos conocen muy bien y saben cómo pensamos. Sí. Yo te lo decía hace un momento, a veces es un silencio. Sí, el que sí, juzga. sí. A veces es una mirada, un gesto. Sí. ¿No? Una comunicación que tienes con otra persona cuando reviras el ojo con cara de ya lo viste. No, todo eso lo perciben. Entonces, muchas veces no es que se los digamos. Y a mí me encanta pensar, y estoy convencida, de que todos los seres humanos necesitamos por lo menos una persona que sienta que está encantado o encantada de estar con nosotros tal y como somos, de recibirnos completos. Y si esto es real, Marta, para nosotros como adultos, pues mucho más para un niño o para un joven. Entonces, cuando tú celebras y gozas de existencia de tus hijos lo más grande que puedas y los invitas, entonces estás quitando de su vida muchas cargas de vergüenza que luego van a tener pequeños tiranos en la cabeza que los van a estar atormentando y separando del mundo, porque la vergüenza nos lleva al secreto y el secreto nos separa. Da miedo lo inteligente y lo capaz que eres. Ay, no. Da miedo, ¿eh? Da miedo. No me des vergüenza, da miedo. Hombre. Marcela Escalera. Marcela Escalera. Gracias, Ella es directora Marta. del Instituto Nufel en español y coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo. Tiene una cantidad de programas increíbles porque se dan cuenta de todo lo que tenemos que aprender
para ser mejores padres y madres, mejores personas, para seguir creciendo como adultos, para seguir sanando nuestras heridas, hoy la de la vergüenza, pero mañana será otra. Y necesitamos muchas veces ayuda y claridad y saber que las cosas que sentimos, hacemos o pensamos tienen nombre, existen, han sido analizadas y estudiadas y que hay solución para ellas. Muchas gracias, Muchas Marcela. gracias, Marta. Un placer tenerte acá.